Muy buenos días, vamos ahora a continuar con los temas, ¿no? Vamos a ver ahora el movimiento armónico simple, que eso es el capítulo 14. Vamos a comenzar el capítulo 14. Esto tiene que ver mucho con lo que vimos el capítulo anterior, que era acerca de que hablamos de elasticidad, ¿verdad? Porque vamos a hablar de cuerpos elásticos siempre. El movimiento armónico simple se trata de, más que todo, de que cuando se deforma un objeto, siempre aparece una fuerza de restitución elástica. Y esta fuerza es proporcional a la deformación. Cuando la fuerza deja de actuar, el objeto vibra de un lado a otro con respecto a su posición de equilibrio. Como por ejemplo, ¿dónde podemos ver esto? Pues en un resorte, que es lo más fácil, ¿no? Donde se aplica una fuerza y se suelta, entonces este va a vibrar. También cuando usted va a una piscina, la tabla donde usted salta, ¿verdad? Se aplica la fuerza, entonces queda vibrando en cierto momento con esa fuerza. Entonces, vamos a decir que ahí también, porque se llama movimiento armónico simple, si estamos hablando de cuerpos elásticos. Vamos a decir que, vamos a hablar de lo que es un movimiento periódico. Un movimiento periódico es aquel en que un cuerpo se mueve de un lado a otro sobre una trayectoria fija y regresa a su posición y a su velocidad después de un intervalo de tiempo definido. Ahora, el movimiento armónico simple, o por sus siglas más, lo vamos a poner así para reducir palabras en los problemas, decimos que es un movimiento periódico que ocurre en ausencia de fricción y es producido por una fuerza de restitución directamente proporcional al desplazamiento y tiene una dirección opuesta a al desplazamiento, la dirección es opuesta al desplazamiento. Entonces vamos a hablar de ciertas definiciones antes de comenzar con los ejercicios. Vamos a hablar de qué es el periodo, vamos a hablar del periodo T, ¿verdad? Vamos a hablar del periodo, vamos a decir que es el tiempo en el que se realiza una oscilación completa, cuando el objeto se mueve con movimiento armónico simple. Y vamos a hablar también de la frecuencia, que lo vamos a representar con esa letra. Vamos a decir que es el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo, ¿va? O vamos a decir que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahora, la unidad de la frecuencia es oscilación por segundo, son oscilaciones por segundo, y esta se les conoce como hertz. Les vamos a decir que un hertz, ¿verdad? Es 1 sobre segundo, son las unidades, ¿verdad? O segundo a la menos 1, porque vamos a decir que el periodo es tiempo, ¿verdad? Y se va a medir siempre en segundos, y la frecuencia es 1 sobre el periodo. Por lo tanto, las unidades de la frecuencia son segundos a la menos 1, que se llaman hertz, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay 20 oscilaciones por segundo de un cuerpo, vamos a decir que la frecuencia de ese cuerpo son 20 hertz. También cuando hablamos de estas dos leyes que hemos visto, vamos a ver que la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, como es una fuerza la que ocurre ahí, está muy relacionada con la ley de Hooke, que tenemos que la fuerza en un resorte es K por la distancia que se estira o comprime el resorte. Entonces vamos a ver que se parecen mucho. Vamos a decir entonces que la fuerza en la segunda ley de Newton es masa por aceleración, y la fuerza en la ley de Hooke es Kx. Vamos entonces decimos que como estamos hablando de fuerzas que actúan sobre un cuerpo, vamos a tomar en cuenta la relación de la segunda ley de Newton, ¿va? Que es fuerza igual a masa por aceleración, y la ley de Hooke, ¿va? Que es fuerza igual a Kx, K que es la constante de restitución o del resorte, y X que vamos a decir que es la distancia que se estira o se comprime un resorte. Entonces, si nosotros asumimos que las dos fuerzas son iguales en este sentido, vamos entonces a igualar que MA es igual a KX. Y vamos a sacar la aceleración que sale cuando estamos hablando de un movimiento armónico simple, que sería la aceleración es igual a KX sobre la masa del objeto que estamos hablando. Entonces vamos a llegar hasta ahí,
por la clase, ¿va? Vamos a tomar por parte los ejercicios que estamos haciendo en este capítulo. Entonces vamos a tomar ahorita periodo, frecuencia y la aceleración en un movimiento armónico simple. Esos tres cuestiones, vamos a hacer ejercicios de esos tres puntos en específico. También está velocidad, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver después, y hay otros problemas y otras cuestiones en cuanto a este capítulo. Pero por la clase de hoy nos vamos a centrar en estos tres datos. Ahora, si aquí en este tipo de problemas me pueden pedir aceleración y también me pueden pedir la fuerza, ¿va?, que existe en el problema que se forme. Entonces vamos a hacer unos ejercicios de este tipo para que usted pueda ir haciendo el capítulo 14, ¿verdad? Los ejercicios del capítulo 14. Ahora, cuando hablamos de frecuencia y periodo, téngalo muy en cuenta, porque el otro año, cuando usted vea ondas sonoras, vamos a volver a retomar eso, ¿verdad?, de la frecuencia y el periodo. Ya sería otro tipo de movimiento, pero sí para que no se le olvide. Entonces vamos a ver, ejemplo 1. Vamos a tener que hay un resorte y hay una masa aquí. Vámonos masa M. Entonces vamos a decir que la masa M se tira hacia abajo y se suelta, y por lo tanto oscila, dice, con movimiento armónico simple. Entonces se determina, dice, un tiempo de 74.1 segundos para 50 vibraciones. Entonces vamos a decir 74.1 segundos para 50 vibraciones. Entonces nos piden vibraciones completas. Entonces aquí me preguntan cuál es el periodo y la frecuencia. En este tipo de problemas usted siempre va a tratar de encontrar el periodo. Recuerde que el periodo es un tiempo, ¿va? En cuánto tiempo se realiza una oscilación completa cuando el objeto se mueve con movimiento armónico simple. Entonces vamos a ver de ahí si usted tendría que sacar el periodo primero y luego la frecuencia. Entonces vamos a decir que el periodo va a ser 74.1 segundos entre 50 oscilaciones. Si usted divide eso, le sale que cada oscilación dura 1.48 segundos. Luego de esto, usted simplemente sustituye los valores, ¿va? La frecuencia va a estar dada sobre 1 sobre el periodo, que va a ser igual a 1 sobre 1.48 segundos. Y le quedaría igual a una frecuencia de 0.675 Hz, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Ahora, eso si le preguntan periodo y frecuencia. Vamos a ver otro ejercicio, siempre relacionado con este mismo diagrama. Entonces dice ahí, se fija en el techo, dice un resorte, ¿verdad? Este sería el ejemplo 2. Siempre con el mismo diagrama vamos a decir, se fija en el techo un resorte y se marca su posición inferior en 1 metro, donde está normalmente así, ¿verdad? Ahora, dice, se le cuelga una masa de 3 kilogramos. Ya vamos a decir que aquí la masa es 3 kilogramos, en el segundo problema, y en el extremo inferior del resorte. Y dice, se mueve hacia abajo una distancia vertical de 12 centímetros. Es decir, se va a mover un desplazamiento, una variación del desplazamiento, ¿verdad?, de 12 centímetros, ¿verdad? Cuando usted le cuelga la masa, entonces primero se mide sin masa, entonces el resorte tiene 1 metro y luego se pone una masa de 3 kilogramos y baja 12 centímetros luego de puesta la masa. Entonces me dice que determine la constante del resorte. ¿Cuál sería la constante del resorte, verdad? Vamos entonces a utilizar las dos fuerzas que habíamos dicho, que era
con la segunda ley de Newton y con la ley de Hooke. Entonces, vamos a encontrar la constante del resorte. Ahora vamos a decir que la fuerza que actúa aquí es la ley de Hooke, que sería Kx. Y vamos a decir entonces que K va a ser igual a, si despejamos, esto que está multiplicando pasa a dividir fuerza entre X, que esto sería la variación de la fuerza, ¿va? Y la variación del desplazamiento. Entonces K me va a quedar, ¿cuánto sería la fuerza ahí? Si el resorte está colgado del techo, la única fuerza que puede actuar ahí es la fuerza de gravedad, ¿va? Entonces vamos a decir que la fuerza que actúa es mg sobre el desplazamiento o la distancia que se estiró este resorte. Entonces vamos a decir la masa, que es 3 kilogramos, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, y la distancia, que la convertimos a metro, ¿va? Porque si no, no podemos hacer cancelaciones, me quedaría 0.12 metros. Al hacer las operaciones, me quedaría 242 newton sobre metros, que son las unidades de la constante elástica. Si usted se fija, aquí le da kilogramos metro por segundo al cuadrado, que son newton, y aquí abajo le queda metro. No se cancela nada, pero serían las unidades del resorte. Ahora, esto sería en cuanto a para que usted calcule frecuencia, periodo, la constante, ¿va? Se le puede pedir varias cosas ahí, aceleraciones y todo. Entonces vamos a hacer otro ejercicio más. Cuando el resorte no está colgado en la pared ni está en una posición vertical, sino que está en una posición horizontal, y usted lo comprime o lo estira, ¿verdad? En una posición horizontal. Entonces vamos a ver el ejercicio número 3. Ya esto sería cuando usted calcula aceleración, ¿va? Entonces dice, hay un resorte pero en una posición horizontal, y hay un bloque aquí que de 750 gramos. Una posición horizontal. Entonces no hay fricción tampoco. Recuerden que el movimiento armónico simple en este movimiento no hay fricción. Entonces dice que se comprime el resorte, vamos a decir delta X, ¿va? Se comprime el resorte una distancia de 0.6 centímetros, ¿no? Porque se comprimió, vamos a tomar los signos, ¿va? Para acá, por el lado izquierdo, van a ser negativos, o sea que le estén pidiendo fuerzas o que le estén pidiendo distancias que se comprimen. Si lo hubiera al lado sería positivo, pero ahí le dice que se comprime 6 centímetros y se suelta para que vibre con movimiento armónico simple. Entonces ahí me dice, si la constante del resorte es 9 newton sobre metro, ¿cuál es la aceleración del bloque? Me piden la aceleración del bloque y me piden, dice después, cuál es la fuerza sobre el bloque. ¿Cuál sería la fuerza sobre el bloque? Entonces vamos a ver. En la fórmula que igualamos la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, despejamos para la aceleración, ¿va? Entonces esa utilizamos. La aceleración va a ser igual a Kx o Ks, ¿va? Negativo, sobre la masa. Ya sabe usted, la masa debe estar dada en kilogramos, las distancias deben estar dadas en metros, ¿va? Para que pueda utilizarlas normalmente. Entonces dice menos 9 newton sobre metro, que es la constante del resorte que ya me dan. Paso las distancias a metros, que sería 0.06 metros negativa, ¿va? Porque está haciendo una fuerza de compresión, sobre la masa, que sería 0.75 kilogramos. Al hacer las operaciones, ahí le queda positiva la aceleración, que sería 0.72 metros por segundo cuadrado.
Si usted se fija aquí en los newtons, recuerde que los newtons son kilogramos metro por segundo al cuadrado, se le cancelan aquí kilogramo con kilogramo, metro con metro, 1 ¿va? Y solamente le quedan metros por segundo al cuadrado de la parte de aquí arriba. Ahora, después me piden cuál es la fuerza, ¿va? La fuerza que va a tener ahí es sobre la que actúa sobre el bloque de la ley de Hooke. Entonces vamos a decir que la fuerza que actúa sobre el bloque va a ser menos kx también. Entonces la fuerza únicamente sería menos 9 newton metro por 0.06 metro negativo. Entonces mi fuerza me sale que es 0.54 newton positivo. Entonces básicamente esos serían los cálculos que usted tiene que tener pendiente para este tipo de problema. Me van a hacer los ejercicios del capítulo 14 del 1 al 10, ¿verdad? Para entregarlos el otro sábado o el otro, ¿verdad? Que usted lo manda. Entonces la prueba se haría siempre el mismo día que se reciben los ejercicios, ¿verdad? O un día después tal vez. Nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, si tienen alguna duda me consultan, ¿verdad? Por WhatsApp. Y nos vemos.